Bendecidos mis hermanos, bienvenidos una vez más aquí a Retando Paradigmas. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de esta pregunta que dice si es cierta esa frase que dice que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y como ustedes ya saben, en este canal nosotros somos completamente anticalvinistas. Yo creo que el calvinismo es una tragedia histórica. ¿Por qué? Porque presenta un Dios sádico, un Dios que es rencoroso, un Dios que es egocéntrico, un narcisista. Presenta un Dios que dista mucho del Dios de la Biblia. Y por eso nosotros creemos que el calvinismo es malo, simplemente malo. O sea, no hay manera de llamarlo de otra manera. El calvinismo es absolutamente malo. ¿Quiere decir esto que nuestros amigos y hermanos calvinistas se están perdiendo, se van a ir al infierno? No, yo no estoy diciendo eso. Y me han insistido en los comentarios que por qué los sigo llamando hermanos. Pues los sigo llamando hermanos porque si ellos recibieron a Cristo como yo lo recibí, pues entonces somos hermanos. Y si tenemos una diferencia en opinión, tampoco yo voy a decir que esos son hijos del diablo, que son gente que no se va a salvar, porque de eso no es que se trata. Si estas personas recibieron a Cristo, nadie, ni tú, ni yo, ni nadie sabía todos los pormenores de la salvación cuando fuimos salvos. A nosotros se nos presentó el Evangelio, el Espíritu Santo a través del Evangelio nos convenció de nuestra situación como pecadores y gracias a eso vinimos a recibir el regalo de Dios en Cristo, ¿ok? Pero en ese momento tú no sabías nada de esto. Tú no sabías absolutamente nada. Nadie te dijo que existía un calvinista, que existía un arminiano, que nada de eso te dijeron. Así que si ellos se convirtieron genuinamente, y yo creo haberme convertido genuinamente, entonces son mis hermanos. Yo no puedo decir que no son mis hermanos. Este asunto es que es un error que han adoptado más tarde, porque el calvinismo no se aprende en una lectura de la Biblia, sino que se aprende porque alguien te lo enseñó. Déjame cerrar, tengo unas cuantas cosas aquí que quiero, tampoco quiero hacer esto muy largo, que no vaya, ok, ¿dónde estoy? Ok, pues entonces aquí está, ya tengo todo listo. Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros hermanos calvinistas. Tengo aquí un video de 2 minutos de Paul Washer y tengo aquí un video un poquito, como de 4 minutos de Sujel Michelén, que nos debe dar bastante luz en cuanto a este tema de si Dios ama al pecador o no. Porque al final del día es eso, es si Dios ama al pecador. Ok, vamos a escuchar a Paul Washer primero. Déjame ir de hecho, déjame ver cómo puedo hacer aquí para la pantalla completa. Déjame acomodarme aquí. Espérate. Estamos en vivo aquí. Vamos a subir un poquito más para acá esto. Déjame venir aquí un chipitín más grande. Pero tampoco quiero verme ahí chiquitito. Ok. Y abrimos aquí. Y ya yo creo que estamos. Bueno, ahí vamos. Vamos a escuchar primero a Paul Washer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Está bonito, ¿no? El único problema es herejía. No es lo que las escrituras enseñan. Hay varios lugares a través de la Biblia donde dice que Dios aborrece al pecador. Y vamos a hablar de eso. ¿Ves? Muchas veces predicamos cosas que hemos escuchado de otros, sin investigar. Ok. Dios aborrece al pecador. Yo quiero que ustedes entiendan esto. ¿Ama a Dios al pecador? No, Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. ¿Ok? La manera, o sea, empecemos por esto. Dios crea al ser humano. Dios envía a su hijo para que muera por el ser humano. Todos los seres humanos nacemos en pecado.
Entonces, Cristo murió, aunque la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo. Paul Washer nos quiere convencer de que no, Dios no amó al mundo, porque Dios odiaba al mundo. O sea, Dios odia al mundo, porque obviamente no estamos hablando de que Dios amaba al planeta. ¿Ok? Y cuando se habla del mundo, te estamos hablando de personas, porque Dios no mandó su Hijo al mundo, Dios lo mandó a gente, para que gente lo reciban, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, pues Paul Washer nos quiere convencer a nosotros de que no es cierto que de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios aborrece a los pecadores. Puesto que ninguno nacemos santos y sin mancha, o no que no nacemos santos y sin mancha, sino que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa que nos impulsa a pecar tan pronto como nos llegue la conciencia. Si somos hijos de ira, todos, pues quiere decir que Dios no amó a todo el mundo. El problema con el calvinismo es que no sabe hacer la distinción entre una cosa y la otra. Sigamos escuchando a este señor, porque el más interesante es el de Suel Michelin. Es verdad. Suena bien, me parece bien, pero ¿de verdad es lo que la Escritura enseña? Voy a darles un ejemplo. Vamos a Salmos capítulo 5 un ratito. Salmos capítulo 5. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice que Dios aborrece la iniquidad? No, dice que Dios aborrece a todos los que hacen la iniquidad. Pero tú me dices, pero Pastor Pablo, Juan 3:16 está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, también Salmos 5:5. Muchas veces decimos un montón de cosas acerca de Dios que no son bíblicas. Cuando hablamos del pecado, también tenemos que hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo reacciona Dios al pecado? Eso es una buena pregunta. ¿Quién es Dios? Cuando hablamos del pecado, tenemos que preguntarnos quién es Dios. Porque un Dios que no ama, o sea, que cuando decimos que Dios no ama, tendremos que hacernos la pregunta, ¿Dios no ama porque le es imposible amarnos? ¿Dios no ama porque Él decide no amarnos? O a los pecadores, al pecador. Vamos a poner pecador para no entrar en nosotros todavía. ¿Por qué es que Dios no ama? O sea, ¿qué es lo que hay en Dios que no ama? Porque ellos están diciendo que Dios no puede ser amoroso y justo a la vez. Eso es lo que están diciendo. Dios no puede ser amoroso y justo a la vez. Y ahí es una contradicción terrible. Es una contradicción terrible. Porque el mero hecho de que envió a su único hijo para que muriera por los pecadores, ya me deja decir que algo sentía por los pecadores. Antes de que, cuando Adán y Eva cayeron, ahí fue que Dios empezó a odiarlos. Sí, porque fue por el pecado. Y esto no quiere decir eso no quiere decir que la ira de Dios está sobre el pecador. ¿Sabes por qué está sobre el pecador? Porque Dios es justo y tiene que castigar la maldad. Sin embargo, la Biblia dice que Dios sometió tanto a los judíos como a los gentiles a desobediencia para mostrar misericordia. O sea, que lo que sobrepone la ira de Dios es su amor. Pero nos quieren convencer con esta aberración teológica que Dios no ama al mundo, que Dios no ama al pecador, porque hay 2 versos o 3 en el Antiguo Testamento, porque en los del Nuevo Testamento vemos algo distinto. Porque hay unos versos en el bíblico, pero por ejemplo el salmista dice que Dios aborrece, pero el salmista bíblico no tenía la revelación que nosotros tenemos. ¿Me entiendes? El salmista no tenía la revelación que tenemos nosotros en Cristo. Vamos a seguir escuchando esto. La mayoría de las personas piensan que Dios es un Jesucito, o que es un... Ahí empieza, como es costumbre de calvinista que se respete, porque no existe un calvinista honesto. No hay un solo calvinista honesto. Estoy hablando intelectualmente honesto. No hay un solo calvinista intelectualmente honesto que sea capaz de tener posturas serias sobre las consecuencias de sus doctrinas.
Y ahora él va a hacer un muñeco de paja de qué es lo que creen las personas que no son calvinistas. Abuelo, viejo, tonto. Ok, es como Papá Noel. No es Jehová. Él da vida, Bueno, bueno, vamos a ver. Él mata. Él salva, Él juzga. Él ama, Él aborrece. Él es maravilloso, Él es terrible. No es un león domesticado. Es Dios. Ok, pues ya vimos entonces la parte en la que nuestro amigo Paul Washer dice eso. Dame venirme acá porque esta pantalla me está como que... Ok, ya vimos lo que tiene que decir Paul Washer. Déjame dejar algo claro. Nadie discute que el hombre por su pecado, es por su pecado. No fue porque Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Porque si Dios hubiese predestinado al hombre desde antes de la fundación del mundo para ser salvo y no ser salvo, sería el ente más asqueroso que existe en la humanidad, o que existe en el universo. Sería un ser despreciable. Pero por supuesto, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no manda gente al infierno por el puro placer de ser alabado. Eso no es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Sujel Michelén, porque este tiene más carne. Aquí podemos sacar un poquito más. Vamos a ver. ¿Es cierto que Dios odia el pecado, pero ama al pecador? Antes de responder directamente a esta pregunta, es necesario que aclaremos qué es la ira de Dios, porque la Biblia nos enseña claramente que nuestro Dios es un Dios perfectamente justo y por lo tanto su ira no es una rabia ciega como la que experimentamos los hombres muchas veces, sino más bien la justa indignación y el consecuente castigo de Dios por causa del pecado del hombre. Amén. Eso lo creemos. O sea, Dios no es injusto por castigar. Por el contrario, Dios es justo. Si Dios castiga, es justo. Si Dios no castigara, sería injusto. Así que no es una rabia así. Eso no tiene que ver con si Dios ama al ser humano o no. Vean cómo porque para los calvinistas el más grande atributo que tiene Dios es la justicia, es la soberanía, no es el amor. Si por ello fuera, sacan de la Biblia el verso que dice Dios es amor. Entonces siempre tienen que estar hablando y siempre tienen que estar insistiendo en que tú eres pecador y como tú eres pecador Dios te odia y Dios odia al pecador porque Dios es un Dios santo y porque Dios... Sin embargo, vuelvo y repito, la Biblia dice que sometió a todos a misericordia, a desobediencia para tener misericordia. Quiere decir que el fin era la misericordia. El fin no era el castigo. ¿Qué clase? Si Dios en su plan maestro permitió que estos cayeran en desobediencia y dice que los mantuvo en desobediencia y a estos los mantuvo en desobediencia para manifestar su misericordia a todos, entonces el fin era la misericordia. ¿Qué mueve a Dios a misericordia si no es su amor? Pero es una falsa teología. Es una falsa teología. Sigamos. Ciega es una justa indignación. Si Dios no estuviera airado por el pecado humano, Dios no fuera justo. Y si no fuera justo, no fuera Dios. Ahora, yendo a esta frase que es tan popular en el día de hoy de manera más directa, debemos decir que esta frase es verdad y no es verdad, dependiendo. Es verdad y no es verdad. Ustedes vean esto. ¿Cuál es la frase que estamos discutiendo? Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿O no? ¿Ok? Él dice que depende de a quién la apliquemos. Si de lo que estamos hablando aquí es de los incrédulos, no, la Biblia dice claramente que Dios odia al pecado y que Dios también odia al pecador. Nuestro Dios puede en su propio carácter mezclar en una forma perfecta su amor, su bondad,
su compasión, su misericordia, con su justicia, su santidad, su ira. Y en ese sentido, la Biblia dice claramente que nuestro Dios está airado contra el impío todos los días, dicen el... Ya, somos hijos de ira. El que no tiene a Cristo es hijo de ira. Cuando en ese verso dice Dios no ama al pecador. Cuando en ese verso dice Dios no ama al pecador. Porque mi punto es el siguiente. Como ellos se insisten en distorsionar la imagen de Dios para presentar la imagen del Dios que Calvino o que San Agustín, que yo no sé qué mucho tendrá el santo, le metió en la cabeza como su empeño es distorsionarlo para que el Dios de la Biblia parezca al Dios calvinista, porque es un Dios calvinista, no es el Dios de la Biblia. Ellos tienen que hacer énfasis en todo, menos en el amor de Dios. Porque ellos saben, porque no existe un solo calvinista que sea honestamente, intelectualmente honesto. No existe uno. Por lo menos yo no lo he visto. Ellos no pueden concebir la idea de que Dios sea amor y que Dios ame al pecador, porque si Dios ama al pecador, Dios tendría que darle la oportunidad a todos los pecadores para que se arrepientan. Pero en su teología torcida, en la aberración calvinista, ese Dios no ama a todos para poder justificar el hecho de que no le dé la oportunidad a todos y no muera por todos en la cruz. ¿Ustedes por dónde viene esto? Siempre que ustedes los escuchen, a él, ¿cómo es que se llama el señor Núñez? A Paul Watson, a John MacArthur. John MacArthur, si tú pones todo lo que John MacArthur dice en una película, sería una película que daba más miedo que El Exorcista. Porque eso sí es terrible. Vamos a seguir escuchando a nuestro amigo. Salmo 7, versículo 11. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que nosotros por causa de nuestro pecado somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hijos que merecen ira o hijos que son... Déjame ver si eso es lo que dice. Déjame averiguar si eso es lo que dice. Permítame un segundo. Voy a ver si esto es lo que dice, porque me parece que no es, eso no es lo que dice. Puedo estar equivocado. Déjame venir acá a la pantalla completa. Vamos a ver lo que él dice y vamos a ver lo que la Biblia dice. Dice, vamos a dar un poquito para atrás para escuchar a nuestro amigo. Somos por naturaleza hijos. Más de para atrás. Está airado contra el impío todos los días, dice en el Salmo 7, versículo 11. Dice en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que nosotros por causa de nuestro pecado somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hijos que merecen ira o hijos que son caracterizados porque vamos a recibir, si no nos convertimos al Señor, la ira de Dios por causa... Muy bien, muy bien. El texto no dice que Dios no ama al pecador. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y Él nos dio vida... Déjame, aquí me va a salir el... Ok, lo ves. Y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de la carne de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira qué cosa, lo que sigue diciendo el verso. Pero Dios, la belleza de la Biblia es brutal. La belleza de la Biblia es brutal. Y estos hermanos son mis hermanos, que conste, hay unos amigos dentro del canal, algunos hermanos que me dicen que son unos herejes. Esto es una herejía, pero yo no puedo decir que ellos no son mis hermanos, porque estamos unidos en Cristo. Somos uno en Cristo. Simplemente están equivocados. ¿Ok? Dice... Y él dice todo esto, sin embargo, como lo que sigue diciendo el verso, no concuerda con el Dios calvinista,
Porque el Dios calvinista odia a la humanidad, porque toda está en pecado. O sea, no hay una parte de la humanidad que no estuviera en pecado. Todos están en pecado. Y dice, seguimos leyendo. Déjame ponerlo más grande porque esto hay que ponerlo grande. Mira lo que dice. Vamos a leer de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros en otro tiempo vivíamos, todos nosotros, se incluye Pablo también, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Déjame subirlo un poquito más para que lo vean. La pregunta mía es, cuando Dios se movió a misericordia, cuando Dios nos amó, ¿éramos pecadores o no éramos pecadores? Porque esta gente nos quiere convencer que Dios odia al pecador, que Dios no ama al pecador. Yo no estoy diciendo que Dios está airado con el pecador. Dios está airado al pecador, pero Dios no lo odia. ¿Entiendes? Hay que buscar bien qué es lo que se está diciendo dentro de los textos, porque es imposible que Dios odie a aquel por quien está muriendo. Los calvinistas van a decir, Dios no murió por el que se pierde. Eso habría que probarlo por la Biblia, porque la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, en especial de los que creemos. Pero lo que me da, porque sé que le digo, no hay uno, no hay, mira, déjame ver si me tapo aquí para que se vea el uno. No hay uno. No te veo. Ahí. No hay uno. No hay uno. No hay un solo calvinista que sea intelectualmente honesto. No existe. Ser intelectualmente honesto y calvinista no van en la misma oración. Porque si él fuera honesto, él seguía con los versos como siguen los versos. Pero no. Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, aun cuando estábamos muertos en delito y pecado, aun cuando éramos pecadores, murió por nosotros. Pero yo quiero que veamos algo más. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Merecen ira o hijos que son caracterizados porque vamos a recibir, si no nos convertimos al Señor, somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hijos que Dale para atrás. 3, que nosotros por causa de nuestro pecado somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hijos que merecen ira o hijos que son caracterizados porque vamos a recibir, si no nos convertimos al Señor, la ira de Dios por causa. Si no nos convertimos al Señor, quiere decir que nos podemos convertir al Señor. ¿Por qué nos podemos convertir al Señor? Nos podemos convertir al Señor porque hay una provisión que se hizo en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Eso no es? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el mero hecho de que él diga, si nos convertimos al Señor, me da a entender que Dios nos ama, que ha provisto una vía. O sea, el hecho de que Dios haya provisto una vía en Cristo para que yo no me pierda, para que yo deje de ser hijo de ira, ellos lo omiten porque no cabe dentro de la teología torcida de los calvinistas. No cabe dentro de su teología. Y como no cabe dentro de la teología, hay que omitir esos detalles. Si tú me dices a mí que yo soy un hijo de ira, pero voy a morir hijo de ira y la ira de Dios va a caer sobre mí y me voy a perder para siempre si no me convierto, quiere decir que hay una provisión que Dios hizo. Siendo yo pecador, hay provisión porque Dios me amó, y si yo acepto esa provisión, entonces dejo de ser hijo de ira. Pero cuando tú le has vendido el alma a Calvino, y no estoy hablando del alma en el sentido
Ellos son hermanos. Cuando tú has vendido tus convicciones, cuando tú has vendido tu intelecto a una idea y haces un exégesis dentro de los textos en el que tú no vas a buscar lo que el texto dice, sino que tú vas a tratar de corroborar lo que ya tú sabes o lo que ya tú crees saber, a estas son las conclusiones que llegamos. Seguimos, que esto se está acabando. De nuestros pecados. En Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué el que cree en el Hijo tiene vida eterna si Dios no ama al pecador? El que no cree, ¿por qué el que no cree ahora tiene la opción de tener vida eterna en el Hijo? ¿Por qué? Si no es por el amor de Dios derramado en la cruz. Si no es por el amor de Dios a los pecadores, porque Cristo vino a buscar a los pecadores. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Noten que allí La ira de Dios permanece sobre él, donde dice que Dios no ama al pecador. Es que siguen buscando versos, pero no encuentran ninguno que diga Dios no ama al pecador. Tú puedes buscar versos que en el Antiguo Testamento tenían una connotación distinta a la que tienen en el Nuevo Testamento, porque siempre se agarran del Antiguo Testamento. En raras ocasiones utilizan el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre está la condición de no perderse. ¿Por qué existe una condición si no es por el amor de Dios? Y si Dios establece una condición por su amor, se mueve en amor para que haya una condición, entonces, ¿ama o no ama Dios al pecador? y no dice que permanece sobre su pecado, permanece sobre él. Y al final de los tiempos, en el día del juicio, si una persona no se arrepintió de su pecado, si no se convirtió al Señor Jesucristo, no confió únicamente en Cristo y en su obra redentora, no es su pecado el que será echado al infierno, es él el que sufrirá la pena de eterna condenación. Entonces, ok, y vuelvo y pregunto, ¿por qué si yo soy un pecador, y él me está diciendo la única manera de librarte de la perdición es si tú te arrepientes de tus pecados? Porque yo me puedo arrepentir siendo un musulmán. Yo me arrepiento, pero me arrepiento para con Alá. Pero como Alá es un Dios falso, pues entonces mi arrepentimiento sirve de nada. Pero ¿por qué el arrepentimiento es una opción para el pecador? Si Dios no me ama. Si Dios no ama al pecador, ¿por qué el arrepentimiento es una opción? ¿Por qué la cruz es una opción? ¿Por qué ir a la cruz es una opción? A menos que no me digan esta gente que la gente que son electas en el embuste ese que se inventaron, de que Dios eligió de antemano los que iban a ir al infierno y los que iban a ir al cielo, a menos que me digan que los elegidos no son pecadores. Porque si son pecadores, nada más que por eso, Dios ama al pecador. Vamos a terminar. si nos estamos refiriendo a los incrédulos, Dios aborrece su pecado y Dios aborrece al incrédulo y su ira está sobre él. Dios aborrece el incrédulo. Dios aborrece el incrédito. Tu mamá, tu hijo, tu papá que no se han convertido, Dios los aborrece. ¿Para qué predicarles si Dios los aborrece? ¿Para qué les predico Sugel si Dios los aborrece? Para que vengan al conocimiento de Cristo. Pero que vengan al conocimiento de qué si Dios los aborrece. Oye, la tontada. O sea, yo tengo que ir a predicarle las buenas nuevas. Son buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios te odia. Esa es la buena noticia calvinista. Todos los días. Y eso no impide que Dios, en su amor y en su gracia, que se conjuga en su carácter, con su ira, con su justicia, eso no impide que Dios también le haga bien a los impíos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 5 que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Nuestro Dios. A mí me parece eso una cosa tan asquerosa, mano. De verdad. El calvinismo, cada vez que entre más me meto, más asqueante me parece. Porque lo que me está diciendo esta gente es que Dios, tú no te puedes quejar porque Dios hace que salga el sol para ti también. Aunque te mande al infierno,
tú te vas a ir al infierno porque Dios te odia. Tú te vas a ir al infierno. Tú no te vas al infierno por tu pecado. Tú te vas al infierno porque Dios no te va a dar la fe para que tú te conviertas. ¿Ok? Que quede claro. Entonces, Dios dice, yo te tengo aquí, no te puedes quejar, papá, porque en estos 65 años que viviste, 80, lo que hayas vivido, yo dejé que el sol saliera sobre ti. En cuanto a la cuestión esta eterna, no, en cuanto a eso tú estás perdido. En cuanto a eso yo te odio. Pero mira qué bueno soy, que no te odio tanto como para negarte el aire. ¿Será? Un Dios, déjame decirlo en pantalla completa, espérate. Un Dios que supuestamente es amor, pero no hace una muestra al ser humano o le da la oportunidad al ser humano de ser salvo, que sea algo que Dios haga para que trascienda este corto tiempo que tenemos aquí en la tierra. Es un Dios cínico, porque lo que me está diciendo Sujel Michelén es que el mundano disfruta de la misericordia de Dios porque Dios lo deja respirar el mismo aire y porque Dios deja que le caiga lluvia en el mismo cielo que le cae a los... Aunque al final termine en el infierno, no por decisión propia, por decreto divino. Porque Dios dijo, le voy a cerrar la puerta para que no crea. Ahora sí terminamos. Dios tiene un balance perfecto en su carácter. Ahora, si nos estamos refiriendo a los creyentes, si nos estamos refiriendo a aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han confiado únicamente en Cristo para salvación, entonces sí podemos decir que Dios odia nuestro pecado, pero no a nosotros. Más bien... Mira cómo le dio la vuelta, como buen calvinista, tiene que sacar todo fuera de contexto. La pregunta no es, Dios ama el pecado de los cristianos, Dios odia el pecado de los cristianos, pero ama al cristiano. No. La pregunta es si Dios odia al pecador o si Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero mira lo que hace, es que quiere engañar a la gente. Y fíjate, no creo que sea mala intención, sino que están engañados. Tiene un espíritu acá adentro que los está llevando por donde no es. ¿Por qué? Porque piensen esto. Él dice, bueno, eso se puede aplicar a los cristianos. Dios aborrece nuestro pecado, pero nos ama porque somos cristianos. Porque somos hijos. Pero ¿y cómo llegamos a ser hijos? No me amaba cuando Cristo murió, no me amaba. Cuando yo recibí a Cristo, no me amaba. O sea que yo me gané el amor de Dios al aceptarlo. Porque eso es lo que me está diciendo, porque si me dice que Dios odia al pecador, entonces me dice, delante de Dios yo he sido justificado. Y lo que quiere ser justificado es que yo soy hallado como justo delante de Dios. Quiere decir que ya Dios no me ve como un pecador. Así que la vuelta que le dio a lo que está tratando de decir es simplemente para evadir la verdad. Porque no hay un solo calvinista. No hay un solo calvinista. Ahora se me fue No existe un solo calvinista que sea intelectualmente honesto. Ahora vamos a buscar la Biblia rapidito y terminamos. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Estoy en Hebreos capítulo. Yo creo que si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que estudiar a Cristo. Vamos a ver cómo es Cristo, porque a esta gente le encanta el Antiguo Testamento cuando tiene que ver con esto, cuando se muestra lo que dice el salmista, que el salmista está diciéndolo conforme a su teología, la teología que él entiende. En el Nuevo Testamento tenemos una cosa distinta, porque en el Nuevo Testamento se nos está presentando que el amor de Dios fue derramado en Cristo y que seguimos siendo hijos de ira siempre y cuando no nos arrepintamos. Pero si venimos a Cristo, que es la expresión del amor de Dios en la cruz, porque de tal manera amó Dios, pues entonces quiere decir que yo veo en el Nuevo Testamento que Dios ama al pecador y que proveyó un Salvador para la humanidad. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Ok, mira lo que dice la Biblia.
Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras por los padres de los profetas, en los últimos días ha hablado por el Hijo. Espérate, aquí estoy. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Está hablando del Hijo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así que si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que estudiar a Cristo. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad, etc. Vamos a ver más o menos a Cristo, cómo es que él actuaba. Jesús dijo en Mateo 8, 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De la única manera que esto es cierto, es que el calvinismo no sea cierto. ¿Entiendes? De la única manera que esto que Jesús está diciendo es honesto y es cierto y Jesús no se convierte en un mentiroso es si el calvinismo es falso. ¿Por qué? Porque el calvinista dice que no todos van a venir. Entonces Jesús está haciendo aquí, si el calvinismo es cierto, Jesús está haciendo aquí una oferta que no es bona fide, sino que está haciendo una oferta hipócrita sabiendo que no todos están destinados a venir. Sin embargo, lo que vemos en Cristo es que Él abre la puerta. Vengan todos los que están trabajados y calzados. Mateo 9, 35 al 38 dice, Jesús recorría la ciudad y la aldea enseñando a las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tenía compasión de ellas. ¿Por qué tendría compasión? Eso debe ser porque ellos lo reconocían, porque ellos sabían mucho de teología, porque eran calvinistas. No, porque estaban angustiados y abatidas como ovejas sin pastor. Déjame ver cómo yo puedo buscar déjame buscar la NIV cómo dice esto. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mira la compasión de Cristo. Y se movió a misericordia. Ah, caramba, pero qué mucho dista esto del Dios calvinista. Mateo capítulo 20, verso 34 dice, Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos. Al instante recobraron la vista. Mira, Jesús le está haciendo un milagro. Déjame ver, vamos a leerlo completo. Déjame ver qué versículo es. Es el 34. Vamos a ver de qué está hablando para no decir las cosas fuera de contexto. El 34. Los dos ciegos que reciben la vista. Una gran multitud seguía a Jesús cuando salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír pasar, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Eran unos pecadores. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Mira que Jesús era compasivo. Lucas 7, capítulo 12 al 15 dice, cuando ya se acercaba a la puerta del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, el único hijo de una viuda, la acompañaba un grupo grande de población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y le tocó el féretro. Lo llevaban y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, te ordeno que te levantes. Entonces el que había estado muerto se incorporó y comenzó a hablar. Luego Jesús se lo entregó a su madre. Mira qué compasivo era Jesús. Esa es la imagen del Dios invisible. Esta gente eran nacidos de nuevo. Esta gente habían recibido algo. No habían recibido algo. Simplemente Jesús se movió a compasión.
Mateo 15:32, Jesús llamó a los discípulos y le dijo, siento compasión de esta gente que ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero dispensarlos sin comer. Mira que Jesús también se preocupaba porque la gente tuviese que comer. Romanos capítulo 5, verso 7 dice, difícilmente quiera que quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. No, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores. Cuando éramos pecadores, Dios mostró su amor para con nosotros y Cristo murió por nosotros. Y podemos seguir buscando la manera en que en el Nuevo Testamento se presenta, sí, se presenta que la ira de Dios desciende sobre la gente, pero es por su iniquidad. Nadie niega que Dios va a pagar conforme a lo que cada persona se merece. Pero todavía es la hora que ninguno de estos calvinuchos me dicen dónde dice que Dios no ama al pecador. ¿Dónde dice que Dios no lo ama? Cuando lo que vemos en Cristo es puro amor y Cristo es la imagen y la esencia de Dios mismo. O sea, y podemos seguir buscando versos bíblicos y situaciones bíblicas. Cuando usted ve la figura de Cristo, era un ser excepcional, era un ser que desbordaba amor cuando estaba saliendo, estaba entrando a Jerusalén y al ver y al saber lo que le iba a pasar a Jerusalén, se conmovía porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que la gente se pierda. Pero los calvinistas nos quieren convencer de que Dios odia al pecador y a lo único que Dios ama son a sus elegidos, como si los elegidos no hubiesen sido pecadores. Nada. Te voy a pedir un favor. En este momento, si llegaste ahora, te doy gracias. Gracias por llegar hasta este punto en el video. Hazme un favor, dale un like, dale a la campanita para las notificaciones cuando te suscribas. Ahora mismo, suscríbete, se te va a olvidar. Dale a las notificaciones para que cada vez que subamos un video lo puedas ver y nos vemos en los comentarios. Ahí te la dejo para que la pienses.